de Fouillée tiene que ver con los fluidos y digamos que une un par de fenómenos interesantes que son la presión hidrodinámica y la presión estática. Cuando los fluidos se mueven, estas presiones cambian. ¿Okay? Miren, aquí por ejemplo, ¿por qué el líquido sube cuando tú aspiras? ¿Cuál es el fenómeno que está sucediendo ahí? ¿Por qué cuando tú haces así, sube el líquido en contra de la gravedad? ¿Capilaridad? ¿Por capilaridad? No, porque no es capilar. Esto ya tiene varios milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Sucede cuando tú haces la succión, haces correr el aire, ¿okay?, a una gran velocidad. Y cuando generas una gran velocidad dentro de un fluido, y el aire también es un fluido, baja la presión, en este caso de líquidos, la presión, hay una diferencia entre la presión hidrostática. La presión hidrostática disminuye. La presión hidrostática es aquella que está presente en ese líquido, presiona contra el vaso, las moléculas del líquido presionan entre ellas, si es agua, las moléculas de H2O con la otra molécula, y así sucesivamente. O sea, es la presión cuando está estática. La presión hidrodinámica es la que hace moverse los fluidos. O sea, si yo tengo un tubo acá y tengo líquido, para que el líquido vaya en este sentido, la presión debe ser mayor acá y la presión menor acá. Y fíjense que cuando yo hago correr el aire, hago eso, lo que hace es que genera una disminución de la presión atmosférica en ese extremo con respecto a este. Por lo tanto, para nivelar las presiones sube el líquido. Es una de las consecuencias. Lo mismo pasa con el avión. El avión, mucha gente piensa que el que hace volar el avión es el motor. En todo caso, un cohete, ¿no es cierto? El cobre, lo que quieran, ¿no es cierto? Ponen un cohete y hay un combustible, ese combustible se quema, genera como una explosión, digamos, y por acción y reacción hace que esa expansión lleve al cohete hacia arriba. El avión, los motores del avión solamente lo que hacen es darle un pulso hacia adelante al avión, no lo hacen volar. ¿Qué es lo que hace volar al avión? Esto es universitario de San Marcos. ¿Qué es lo que hace? A ver, ¿a usted parece saber por qué el avión vuela? ¿Alguien debe estar interesado? ¿Nadie ha volado? ¿Nadie subió un avión? Pero Hay una fuerza de esto. Miren, el avión solamente vuela por la forma de las alas. Nada más. Esa forma de las alas, ahora vamos a ir más adelante, genera que el aire pase más rápido por encima del ala que por debajo. Al pasar el aire más rápido por encima del ala, entonces baja la presión. Y la presión es mayor por debajo. Entonces, al tratar de compensar, eso genera una fuerza de elevación. Por eso toma carrera el avión, ¿no es cierto? El avión toma su carrera. Y lógicamente el piloto mueve la angulación de las alas de tal suerte que eso genera el despegue, digamos. No sé, los que han viajado por avión se ve cómo frena el avión. El avión tiene una zona en la parte posterior del ala que se levanta a la hora de parar el avión. Y primero genera el chorro, lo hace al revés, o sea, invierte la dirección del chorro para ir bajando la velocidad del avión cuando va aterrizando, y se levanta en esta zona, ¿no es cierto? El avión se levanta unas aletas, ¿no?, que hace como un espolón que hace que la presión cambie, que eso hace que la presión por encima del ala sea menor que debajo y hace que el avión lo tire contra la pista, de tal suerte que genera que pare. ¿Qué tiene que ver con? ¿Cierto? Miren, aquí tenemos una geografía y aquí tenemos la aorta, por acá pasa la sangre, está pintada por esta de contraste, que es la fase ayudada, y fíjense que hay una dilatación, aneurismática. La dilatación aneurismática sucede porque se rompe la íntima y eso genera una presión. Fíjense, se rompe, pero cuando se rompe, se ensancha un poco esta zona de acá, comparativamente, o sea, gana una mayor sección comparativamente con esta zona. ¿Okay? Entonces, en esta zona, el que es la sección más delgada, existe una gran velocidad del paso de la sangre. ¿Okay? Una alta velocidad. ¿Okay? Pero cuando pasa a una sección más grande, disminuye la velocidad. O sea, cuando hay una alta velocidad, disminuye la presión hidrostática.
Pero cuando hay una alta velocidad, aumenta la presión hidrostática. Por eso es que los aneurismas siguen creciendo. Entonces, un paciente que tiene un aneurisma, generalmente se hace chequeos cada cierto tiempo, y cuando esto tiene un diámetro por encima de los 5 o 6 centímetros, ya se tiene que operar el paciente. Pero ¿por qué sigue creciendo? Sigue creciendo por teorema de Bernoulli. O sea, hay un proceso físico bien conocido. O sea, el cambio de presión hidrostática no es el que genera el aneurisma. El que genera el aneurisma es una ruptura que no se sabe exactamente por qué. Se rompe esa parte de la íntima, puede ser por hipertensión, una serie de cosas. Pero cuando ya se generó una sección un poquito más amplia, entonces sigue creciendo porque se va enlenteciendo. Y este es muy importante. Por ejemplo, esta es una teoría bien hecha porque la distribución de la sustancia y el contraste es homogénea. ¿Okay? Este aneurisma va a generar un cambio hemodinámico en el desplazamiento de la sangre. ¿Okay? Entonces, y hay un error muy grande de los tecnólogos cuando hacen este tipo de exámenes, dependiendo del equipo que manejen. Entonces, de tal suerte que aquí se agolpa el contraste y aquí generalmente hay poco contraste, ¿no? Entonces hay una falta de uniformidad, y eso es porque no ha tomado en cuenta y no conoce físicamente qué es lo que sucede cuando hay un aneurisma. Pero como yo lo sé, entonces yo genero un protocolo de examen para que me salga perfectamente bien. ¿Cómo lo hago? Muy interesante. Yo, en vez de testear acá la llegada del contraste y hacer el barrido, lo testeo por debajo del aneurisma. Entonces, cuando pasa el contraste a esta zona y veo el contraste por debajo del aneurisma, recién voy el barrido hacia arriba. Y cuando voy bajando, en esta zona ya empezó a pintar, y ahora tengo, como en este caso, un excelente examen angiográfico. Este examen se hace con una inyección endovenosa. ¿Okay? En este paciente, normalmente estos estudios, antes de la tomografía multicorte, se tenía que poner un catéter directamente a la arteria. Entonces, se inyectaba en la arteria un catéter y se ponía el contraste y se tomaba, digamos, radiografías, ultrasonido digital, endoscopía, lo que sea, ¿no? Pero ahora esto se hace con inyección endovenosa, nada más, una vena, y se hace un barrido que puede durar unos 15 segundos, unos 20 segundos, y luego hacemos la. Entonces, a ese nivel estamos haciendo. Veo en muchos casos errores. Estos errores vienen porque no manejamos conceptos hemodinámicos. Ahora, lo otro es que repitamos un protocolo. Entonces yo digo, para un protocolo tendría yo un libro de este tamaño para que en cada caso saber cómo actuar, ¿no? Es mejor saber qué fenómenos son los que gobiernan para dar una imagen de calidad diagnóstica. Más adelante veremos nuevamente este caso. Aquí lo tenemos. La fuerte sustentación va a dar porque la forma del ala, miren, interesante, le hace pasar por encima a una mayor velocidad. Ustedes hagan un experimento en casa, ahora que lleguen, tomen una cuchara y abran el grifo del carro y pongan la cuchara a la parte posterior, ¿no es cierto?, la parte convexa, acércanla al chorro. Uno puede pensar de que si la pones así, la va a botar a la cuchara, ¿no es cierto? Si la pones así, ¿ok? Va a botar. Pero van a encontrar ustedes una angulación y sientan la cuchara. Van a ver el chorro de agua. Va a llegar un momento en la angulación de la cuchara que en vez de empujarla, la va a jalar hacia el chorro. Hagan eso cuando lleguen a la casa, ¿ok? Porque el chorro pasa muy rápidamente, disminuyendo la presión sobre la zona cóncava, sobre la zona convexa, y por debajo la presión es normal y la presión atmosférica, al querer igualarse, empuja a la cuchara hacia el chorro. Acá tenemos una sección ancha, por ejemplo. Esto no es una clase de esto, sino que le estoy diciendo de que muchas de las cosas que a veces aprendemos nos parecen muy abstractas. Entonces tenemos que aprenderlas porque el profesor me enseña. Y parece que empiezo a despejar fórmulas, pero no entiendo qué es lo que estoy haciendo, o sea, dónde está la aplicación. Lo que quiero mostrarles es que todo lo que aprendamos tiene una aplicación, ¿no? Y el dominarla será mejor para yo tomar decisiones en el momento adecuado. Fíjense, este nivel mide la presión hidrostática. Acuérdense, la presión hidrodinámica es la que genera que el líquido vaya de allá hacia acá. Si la presión hidrodinámica es mayor acá que allá, entonces esto se va a cambiar, ¿cierto? Fíjense que nosotros, cuando tenemos una sección muy delgada, el flujo del líquido pasa más rápido. Ustedes lo pueden hacer cuando lleguen a un jardín, ¿no es cierto? Cuando tiene una manguera, ustedes lo dicen. Yo quiero
más allá, ¿no es cierto? No quiero ir más allá para regar. ¿Qué hago? Le disminuyo la luz de la manguera. Bien, la presión del caño es el mismo, pero la velocidad del flujo sale más rápido el agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa con mayor velocidad, disminuye la presión hidrostática. Y eso es lo que, digamos, hace de que los aneurismas vayan creciendo más, porque cuando la ascensión es más gruesa, ¿okay?, el flujo es más lento. Cuando el flujo es más lento, más presión hidrostática. Cuando el flujo es más rápido, menor presión hidrostática. Muy bien. Seguimos hablando acerca de eso. Estamos hablando. Y esa es una prótesis que se coloca en el paciente que se llama de pantalón, ¿no? La parte cilíndrica se coloca ahí. Estas son imágenes actuales de tomografía computada que se puede manipular actualmente, ¿no? Esto lo puede hacer el tomógrafo con los ojos. Puedo exacerbar la parte del contraste y puedo, digamos, desaparecer el hueso, inclusive desaparecer todo y quedar solamente la prótesis. Bien, para que veamos que esto dependerá de saber. Por ejemplo, esta es una coronario en geografía. Una coronario en geografía, aquí hay que llegar con el catéter hasta la entrada de las arterias coronarias, que son las que todo es dictar. Entonces, actualmente la técnica ha hecho que podamos hacer algo que no hacíamos antes, como por ejemplo estudiar las arterias coronarias. Antes las arterias coronarias las podemos estudiar solo haciendo cateterismo cardíaco. Acuérdense que las arterias coronarias son unas arterias que irrigan el músculo cardíaco, y el músculo cardíaco está moviéndose continuamente. La tomografía computada antiguamente no tenía la resolución temporal para poder, digamos, ocultar ni las paredes del corazón, ni las arterias coronarias. Entonces, actualmente ya lo podemos hacer. Y el conocimiento de cuál es la forma, cómo circula la sangre, cuáles son los cambios hemodinámicos que puedo entender, digamos que tengo que pelear contra el latido cardíaco. O sea, el latido cardíaco se está moviendo continuamente, tengo que tener en el protocolo un conocimiento claro de lo que está sucediendo en el corazón. Muy bien. Cada vez que hablamos de física, hay una parte que nosotros manejamos bien, que es la parte cinemática. Casi todos empezamos con eso, ¿no es cierto? Y vemos el fenómeno del movimiento. El fenómeno del movimiento es algo que nos va a seguir siempre, ¿no? Hemos visto el movimiento de la sangre dentro de las arterias y toda su física que tiene que ver con la parte hemodinámica, ¿no? Ese recorrido que tienen que hacer en las venas es diferente, ¿no? Pero siempre estamos trabajando con una cosa, el mismo latido cardíaco es un movimiento rítmico, ¿no es cierto? Es un movimiento rítmico que hay del diástolo, de la sístole, etc., ¿no? Bien, en la parte de la cinemática, donde vemos el movimiento, por ejemplo, acá podemos ver el movimiento, digamos, rectilíneo uniforme, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hacemos que un móvil recorra el mismo espacio en el mismo tiempo. Entonces tenemos ahí una velocidad constante. Otra cosa más que vamos a aprender, y algo que me gustaría que el estudiante se centre bastante, es algo que he visto en una deficiencia, que es el análisis de los gráficos. O sea, veo que a veces el estudiante ya que tiene tiempo, o sea, no entiende el gráfico, ¿no? Y mucho el gráfico desde el punto de vista estadístico, cuando es una tesis, cuando te presenta un trabajo científico, ustedes van a ver que hay imágenes y hay gráficos. Hay curvas, ¿no es cierto?, que responden a ciertos fenómenos y que están respaldados lógicamente en la parte matemática. Miren, por ejemplo, si yo quiero ver, quiero graficar, por ejemplo, la velocidad constante, que es el movimiento rectilíneo y uniforme, y tengo una velocidad constante con respecto al tiempo,
¿cuál será el gráfico ahí? El de acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo velocidad contra tiempo y la velocidad es constante, a pesar que pase el tiempo, voy a tener la misma velocidad, ¿no es cierto? Entonces acá me está diciendo. Ahora, lógico que si yo pongo el espacio con respecto al tiempo, es evidente que a medida que pasa más tiempo, voy a recorrer más espacio. Y por lo tanto voy a tener esta gráfica, ¿no es cierto? Si es poco tiempo, poco espacio. Si es mucho tiempo, habrá recorrido menos espacio. Ok, al mismo tiempo, si yo tuviera mayor velocidad, o sea, si eso fuera de mayor velocidad, esto estaría más inclinado, en caso de que con el mismo tiempo debo recorrer más espacio. Entonces, el saber representar y analizar los gráficos es interesante aprender o saber. Podemos plotear también digamos, espacio con tiempo. En este caso la velocidad es constante, por lo tanto este señor va a recorrer los mismos espacios. Por ejemplo, en este gráfico de arriba estamos viendo la velocidad, ¿no? La velocidad con respecto al tiempo, ¿okay? Si es la velocidad con respecto al tiempo, el área, esta área que está acá, está representando el espacio recorrido, ¿no es cierto? Y ojo, hay que entender de que el espacio recorrido es una distancia, pero eso que estamos viendo es un área, ¿no? No podemos confundirlo, porque no vamos a confundir espacio recorrido con área, ¿no? El área tiene dos dimensiones, el espacio recorrido solamente una, pero en este caso el área, desde el punto de vista gráfico, está representando el desplazamiento. Si tenemos un área mayor, quiere decir que ese móvil al mismo tiempo va recorrido más distancia, no podemos confundirlo. Fíjense que el movimiento del cuerpo es disímil, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, cómo acá tengo un movimiento casi constante, por ejemplo en las venas. En las venas es diferente que en las arterias. Las arterias tienen un movimiento que tiene que ver con el latido cardíaco, y eso inclusive lo puedo determinar cuando hay un paciente accidentado. Hay un paciente que se ha accidentado, le han cortado una botella, le han pasado. Tú puedes saber si ha sido cortada una arteria o una vena. ¿Cómo sería la arteria? ¿Cómo saldría un chorro de una arteria cortada? ¿Sale? Pulsos. ¿Sale ahí? Pulsos. Ahí, ¿qué decir? En cambio, si sale chorreando, probablemente es una vena, ¿no? Si sale chorreando, es una vena. Pero la arteria, entonces, y es interesante, si yo voy con tomografía computada, resonancia magnética, o una ecografía Doppler, voy a determinar la velocidad, tengo que saber qué cosa estoy viendo, o arterias o venas. En las venas, por ejemplo, la velocidad es más lenta que en las arterias y es prácticamente casi constante, diferente de las arterias. Entonces la velocidad es algo que me va a seguir también. Ahora, esta sería la velocidad que va cambiando con respecto al tiempo. Ahora, si el cambio con respecto al tiempo es constante, a eso se llama una aceleración, ¿no? Entonces empiezan a cambiar acá las curvas. Es evidente que si yo tengo, cuando tengo un movimiento acelerado, ya la velocidad no es constante. Fíjense que acá tengo la velocidad con respecto al tiempo, y en este caso el movimiento rectilíneo uniforme tenía una recta, ¿cierto? Pero en este caso vemos que ahora hay una variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y esta que está acá, ¿qué está representando? Ese sería el espacio recorrido con respecto al tiempo. Fíjense ustedes que cuando me refería al movimiento uniformemente variado, o sea, perdón, al movimiento rectilíneo uniforme, lo que teníamos, el espacio con respecto a la velocidad era una recta, ¿no es cierto?
Pero en este caso, ¿qué tengo? Una curva. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Qué está involucrado ahí? Cuando tengo una curva, una función exponencial. O sea, cuando ya la curva ya deja de ser recta y se vuelve una verdadera curva, ¿no? En este caso tipo elipsoidal, es que ahí está involucrado algo que está elevado a una potencia. ¿Ves? Muy bien, y eso en este caso dense cuenta que la velocidad, o sea, la velocidad es el cambio de distancia por unidad de tiempo, pero en este caso cambia en el tiempo. Cuando algo se está acelerando, ¿no? Al comienzo tiene una cierta velocidad y luego va cambiando. O sea, si su aceleración es 2 metros por segundo y cambia cada segundo, entonces segundo y segundo al cuadrado. Entonces, cuando hay algo que está elevado al cuadrado o al cubo o algo, vamos a tener o sea, es una función cuadrática, si es que fuera al cuadrado, pero en general es una función de tipo exponencial. ¿Cierto? De tal suerte que los valores van variando mucho. Para un cambio muy discreto, habrá a veces un valor, pues un cambio muy grande. Muy bien. No me acordaba que estaba bien. Fíjense, ahí inclusive se ve el cambio de diámetro en la aorta. Es una ecografía, ¿no? Un estudio ecográfico, y ahí vemos cómo ahí donde muestra la flecha es la aorta a nivel abdominal superior. Ahí vemos el hígado cerca y miren cómo cambia. No podemos ver el recorrido mismo de la sangre, pero sí vemos cómo está cambiando. Eso quiere decir que en un momento la velocidad de la sangre es muy grande y a veces es muy pequeña. Hay momentos en que parece que la sangre retrocediera todavía, o sea, se fuera en un sentido contrario, y por lo tanto la velocidad es variable, o sea, hay una aceleración. O sea, para llegar a una cierta velocidad desde cero necesito una aceleración, o sea, cambiar mi velocidad por unidad de tiempo. Y para detenerme también tengo que variar mi velocidad por unidad de tiempo. O sea, primero voy 0, luego 10 por segundo, 20 por segundo, 50 por segundo, me quedo ahí, y luego 40 por segundo, 10 por segundo, etcétera. Eso quiere decir que hay una variación de la velocidad, es una aceleración. Entonces hay un momento en que empieza a aparecer colores, no sé si se ve al final eso es lo que se llama un ecodoppler. Entonces esa es una función que tienen los ecólogos actualmente para diferenciar la vasculatura con respecto a la arteria y la vena. Por ahí creo que apareció un colorcito en un momento, y ese es el ecodoppler. Entonces eso dependerá, el color dependerá de la velocidad y la dirección del flujo. Estamos viendo acá, estamos viendo básicamente que los conceptos físicos, digamos, se ven como cosa aplicativa en todo el transcurso de la carrera, y cada cosa nueva que se ve, cada función nueva que aparece tiene una respuesta o tiene un sustento de tipo físico. Acá vemos el comportamiento de una válvula, por ejemplo, cómo cambia, hace que su presencia cambie las velocidades de la sangre, el comportamiento de la pared en un vaso, su elasticidad, etc. O sea, podemos analizar una serie de elementos desde el punto de vista físico. Ustedes están frescos pues, con el examen de admisión, así que facilito eso, ¿no? ¿Cómo sumamos velocidades? Y esta suma de velocidades tiene que ver justamente con la diferencia acerca de la física clásica, llamada física newtoniana, y la física moderna, ¿no es cierto? Que la física cambió. Hay elementos que, digamos, inclusive fórmulas que son las mismas que son Newton, y que las seguimos usando porque en determinado rango siguen siendo válidas, pero la física cambió, y ese cambio sí debemos manejarlo nosotros. Ese cambio sí debe estar presente. Por ejemplo, acá vamos a sumar cuando vemos suma de velocidades. Por ejemplo, acá la pregunta ¿cuál es? Si realmente fuera un examen de admisión, el tiempo de encuentro y el lugar también de encuentro, ¿no es cierto? O sea, el lugar de encuentro significa la distancia de A
o la distancia del punto de encuentro. Entonces, bueno, a ustedes que sepan cómo. Y la distancia entre A y B es 100 kilómetros. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ver, ahí va a ser el punto, ¿no? Hipotéticamente, ahí se van a encontrar, ¿no es cierto? Es evidente que si es el punto de encuentro, el tiempo de llegada a este punto es igual tanto para A como para B, ¿está claro? ¿No es cierto? Lógicamente, salimos de un punto y se encontraron, no se va a encontrar uno después del otro, tienen que encontrar en un momento. Eso ustedes lo manejan bien, ¿no? Entonces, y luego usamos nuestras formulitas que ya conocemos. Van, ahí se encuentran ahí. Muy bien. Entonces, lógicamente que si yo le llamo X al recorrido que ha tomado A en todo ese tiempo, y todo esto es 100 kilómetros, bueno, estas de acá van a ser los 100 kilómetros menos el X que está ahí. Y luego hago digo, bueno, el espacio recorrido es igual a la velocidad del móvil por el tiempo empleado. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, el móvil A se mueve a una velocidad de 60 km por hora y se va a encontrar en un tiempo T con el móvil B. Y el móvil B va a recorrer una distancia de 100 menos X, ¿no es cierto? Y con su velocidad, que son 40 km. Entonces ahí es una ecuación nada más, muy sencilla. ¿Ok? Y el tiempo es una hora. Si el tiempo es una hora, es evidente que para A el recorrido va a ser 60 kilómetros y para B el recorrido va a ser 40 kilómetros. Entonces hemos analizado muy sencillamente, ¿no es cierto?, todo este aspecto. Pero un punto interesante es que nosotros estamos viendo todo este fenómeno. Estamos viendo este fenómeno como si fuésemos un observador que se encuentra afuera, ¿no es cierto? Está viendo qué está pasando con los móviles que se están encontrando. Pero dicen que desde el punto de vista de la física clásica, inclusive, y de la física moderna, nos dicen que los puntos de referencia son relativos y válidos. O sea, yo puedo medir todo este experimento y todas las cosas que he podido medir siendo un observador, pero si lo mediría siendo A o siendo B, se tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, si yo estoy dentro de A, entonces es como si yo no me estuviera moviendo. O sea, voy a asumir que no me estoy moviendo. Eso se puede ver fácilmente cuando hay un carro que frena, la observación, y tú sabes muy bien que tu carro, si el carro de adelante frena, tú te vas a ir con ese carro, pero si tú lo ves desde otro punto de vista, es como si tú estuvieras fijo, es como si el otro carro se viniera. Hay esa sensación, parece que el carro se viniera hacia ti, cuando tú sabes muy bien que tú eres el que está yendo para allá. Pero desde el punto de vista físico es exactamente lo mismo. O sea, los puntos de referencia son, si tomo como referencia yo digo no me muevo, todo lo demás se está moviendo. Y si yo hago eso, todos los cálculos deben ser exactamente iguales. Por ejemplo, si yo digo que yo ahora no estoy observador, sino yo estoy metido dentro de A, lógicamente yo no me muevo, pero efectivamente me estoy moviendo. Y la sensación que tengo de B ya no es que se mueve a 40 km por hora, eso es lógico, ¿no es cierto? Yo ya no voy a ver que se me acerca alguien a 60. Es evidente que como yo me estoy moviendo, o sea, que iba a 60, y como eso va a 40, ya no estoy viendo dentro de mi medición. Si yo tomo como fijo, ya no estoy sintiendo que eso viene como B. Si yo tomo mi reloj y me voy a chocar con él, ya no puedo tomar que yo soy 0, ¿no es cierto? Y yo soy 0 sí, pero que el otro no es 40. O sea, mi reloj va a decir que tiene 100, ¿no es cierto? Y sigo haciendo los cálculos, ¿no es cierto? A ver, y eso es lo que estoy asumiendo. A pesar que yo voy a 60, como yo estoy tomando mi punto de referencia, ahora en el otro extremo voy a tener alguien que realmente se acerca hacia mí como ciego. Y el tiempo que mido es el tiempo, decir, acuérdense, ¿en cuánto se encontraron? En una hora, ¿no es cierto? Y yo sigo mirando, está bien, o sea, Newton tuvo razón, estoy haciendo cálculos y está todo saliendo como él me dijo. O sea, yo me tomo como referencia y todo tiene que ser encajar rápido. Muy bien, ya lo tenemos. Y si sacamos la cuenta nosotros, ¿no? Porque en el comienzo ustedes se dan cuenta que las posiciones relativas estaban bien, oye, pero no puede ser, pero efectivamente se ha movido 100 kilómetros.
pero también se movió la pista. Se sembró un árbol acá, también se ha movido para, ¿no? Cuando yo iba 40 a 60 para allá y 40 para acá, y yo era un observador, el árbol estaba fijo. Pero si yo ahora me vuelvo referente, entonces el auto se mueve ya no a 40, sino se mueve a 100, pero el árbol que estaba acá ahora se mueve a 60. Si yo me muevo a 60 y veo que las cosas pasan hacia mí, y si yo digo que soy 0, las cosas pasan a 60. O sea, este pasa a 100, el móvil que se está moviendo, pero las cosas que están ahí también pasan a 60 kilómetros por hora, y por eso finalmente toda una casa que estuve ahí también se ha movido a esa velocidad, porque yo digo que yo me estoy moviendo. Pero fíjense que ya encajó todo perfectamente, y ahora hay 40 kilómetros acá, hay 60 kilómetros acá. O sea, no hay un punto de referencia exclusivo. Yo puedo ahora hacer el cálculo a través de B. Si yo digo que soy B y no me muevo, yo digo más bien que A se está moviendo contra mí a 100 kilómetros por hora, y si saco todas las cuentas voy a llegar a la misma proporción. Muy bien, ya aprendimos entonces, o recordamos cómo la pista también se movió, por supuesto. La pista para mí era fija, pero ahora se movió, y todo encaja perfectamente en el paisaje, ¿no? El punto de encuentro, los 40 kilómetros. Muy bien, ya aprendimos a sumar, sigamos sumando velocidades. Me parece que les quedó absolutamente clara. Muy bien, ahora tenemos, el problema era de dos móviles que tenían sentido contrario. En este caso, acá tengo dos elementos, pero que se están moviendo en el mismo sentido. Ok, acá tengo un tren que se está moviendo a 30 metros por segundo, ¿no es cierto? Y en esa dirección. Pero sobre el tren hay una persona que está corriendo a 1 metro por segundo con respecto al tren. ¿Ok? Y si yo les pregunto ahora, ¿cuál será la velocidad de esa persona que está encima con respecto al piso? ¿Cuál será? 31. Será 31 metros por segundo. ¿No es cierto? O sea, a 1 metro por segundo, si yo lo mido estando estático y estático todo, es 1 metro por segundo. O sea, él está corriendo 1 metro por segundo sobre el tren, con respecto al tren. Pero como esto se está moviendo a 30 metros por segundo, con respecto al piso, ahora está corriendo como 31. Lógicamente, lo mismo sucede cuando tú estás sentado en el tren. El tren se mueve a 30 metros por segundo, pero supuestamente tú no te estás moviendo dentro del tren, pero tu velocidad con respecto a alguien que te mira afuera es la misma del tren, ¿no es cierto? Ahora, si te estás moviendo encima, en la misma dirección, también encima hay que sumarte esa velocidad. Se la suma de velocidad en este caso es muy sencillo. Muy bien, efectivamente, ¿ves? Ahí corre, y el otro, si yo lo mido desde afuera, mide 31, ¿no es cierto? Y ese va a ser su velocidad. Ahora vamos a hacer otro cálculo. 31. Muy bien, ahora vamos a hacer otro cálculo. Digamos que ustedes saben cuál es la velocidad de la luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien. Este es un tren especial, tremendo tren, que va a una tremenda velocidad. Y la luz está viajando con el tren. Es como cuando tuviera una linterna, ¿no es cierto? Si el tren va a 100 km por hora y ustedes están con una linterna, la linterna se mueve a 100 km por hora también, y la luz de la linterna también está moviéndose, o sea, por su propia velocidad, pero además con la velocidad del tren. Eso es lógico. O sea, la luz, ahora tengo que sumarle la velocidad de la fuente que se está moviendo. Eso es lógico. Entonces tenemos que la luz se mueve a una velocidad de 300.000 km por segundo, y digamos que este tren es un tremendo tren y se mueve también a 300.000 km por segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de la luz ahora? 600. Lógicamente 600.000. Es más fácil que 30 minutos. 600.000 kilómetros por hora. Suma de velocidad. Ahí está. Muy bien. 600.000. Bueno, lo siento mucho. La nueva física les ha dicho que ya no puede sumar así. Y eso es válido. ¿Ok? Ahora, esta manera de sumar 2 más 2 son 4 ya no es 2 más 2.
La física moderna, la física actual, ya no puede sumar como hemos sumado. ¿Okay? Hay una nueva forma de sumar, y eso ya no es una teoría, no es una hipótesis, no es una curiosidad. Esto es la verdad. Ahora ya estamos acelerando partículas, tenemos un colisionador de hadrones, donde vemos, ¿no?, partículas aceleradas hasta llegar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, no es ciencia ficción, eso se está haciendo actualmente. Cuando medimos fotones o radiación cósmica tenemos que tomar en cuenta esta física, ¿okay? Y ese es lo que domina el mundo actualmente. ¿Okay? Muy bien, ahora se suma de esa manera. Fíjense que dentro de esta fórmula, que podría ser muy compleja, pero si ustedes la ven muy sencilla, o sea, si yo tengo dos velocidades ahora para sumarlas, evidentemente en la parte superior sumo sus velocidades, es como 30 más 1. ¿Okay? Pero en la parte de abajo es 1 más el producto de ellas, que también es sencillo. El único problema que tengo ahora es que esto lo tengo que dividir entre C, ¿qué cosa es? La velocidad de la luz al cuadrado. Y esto, como digo, ya nosotros tenemos que estar familiarizados con esta nueva física. ¿Okay? No es verlo solamente como que eso sucede en el libro de Stephen Hawking. No, esto sucede en la naturaleza. Muy bien, a ver, veamos. A ver, vamos a ir calculando. Apliquemos esa nueva sumatoria. O sea, que hemos quedado claros que ya no debemos sumar velocidades 30 más 1. Esto es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces el hombrecito que estaba sobre el tren le estoy sumando sus velocidades. 30 más 1, 31, 1 más, 30 por 1, 30, y esta sería la velocidad de la luz al cuadrado. 9 por 10 a la 16. Muy bien, ¿y eso a qué es igual? Saquen la calculadora y les sale eso. ¿Ok? O sea, prácticamente es 31. ¿Ok? Muy bien. O sea, desde el punto de vista práctico, todavía para ciertos rangos de velocidades debemos usar la física clásica, donde solamente debes sumar las velocidades tal como están. Si tienen la misma dirección, en el mismo sentido, sumas las velocidades aritméticamente. Pero nosotros sabemos que la que gobierna, porque a esas velocidades, ¿qué más te da irte en una combi que vaya a 31 km por hora o que vaya a 30.999? No hay ningún cambio, porque eso, desde el punto de vista práctico, no afecta el resultado final en aproximación. Pero si estamos hablando de velocidades que sí las podemos manejar, acuérdense que estamos hablando de aceleradores lineales. Acuérdense que la formación de los rayos X es impactando partículas a altas velocidades. Nosotros, para formar rayos X, tenemos que dar una gran energía a unos proyectiles llamados electrones que van a chocar sobre una superficie metálica, y ahí se van a formar los rayos X, con los cuales vamos a trabajar mucho. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora acuérdense que en el segundo ejemplo la velocidad del tren era 300.000 y la velocidad de la luz era 300.000 km por segundo igual. Entonces apliquemos ahora. Va a ser más fácil, no hay que poner, porque 300.000 justamente es la velocidad de la luz, y por eso en vez de poner 300.000 km por segundo pongo la de C. Acá tengo C más C, serían 2C arriba. Acá tendría C y C por C, C al cuadrado, entre C cuadrado es igual a más 1, 2, y acá que habían 2C se elimina y el resultado solamente es C. Eso quiere decir que la velocidad de la luz más la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. ¿Ok? Y acá está. Y eso, como digo, no es una anécdota, no es un truco matemático, no. Esto es lo que sucede en la naturaleza, y eso ya tenemos que manejarlo nosotros. Nosotros ya no podemos decir que sí, esa cosa de Stephen Hawking, que la teoría, no. Nosotros tenemos que manejar, porque esto es lo que está sucediendo ahora, y muchas cosas con las que manejamos se basan con la nueva física, digamos, que ya tiene sus años. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la teoría de relatividad, como decíamos, se basa, a pesar de que es relativo, ¿no? Por ejemplo, el señor es más bajito que yo, pero
el otro es más bajito que él, ¿no es cierto? Entonces, claro, él es más bajo que yo, pero como el otro es más bajito que él, entonces él es más grande que el otro. Entonces, es relativo, es relativo, ¿no? Hay relatividad, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos cosas, uno es más grande que el otro, pero el otro es más grande que acá, que se decían. Entonces, sí, pues, todo, bueno, desgraciadamente, en teoría de relatividad, todo es relativo menos la velocidad de la luz. ¿Ok? O sea, si yo veo la velocidad de la luz viniendo hacia mí o yéndose para allá, voy a medir siempre 300.000 kilómetros por segundo, experimentalmente. O sea, por más que yo ponga la luz encima de un automóvil o de un cohete, nunca voy a sumar más la velocidad de la luz y la velocidad límite del universo. No hay nada en el universo, según la teoría actual, que vaya más rápido que la velocidad de la luz. ¿Ok? Se ha ido buscando, o sea, la gente está que busca, que quiere tirarse abajo esta teoría de la relatividad, que tiene sus defectos, pero no en este sentido. O sea, no hay nada que pueda suceder más rápido que entonces dentro de ustedes está diciendo, no, pues es ahorita, pues, pero seguramente de acá a unos años es posible. Entonces ahí encontraremos una nueva física, porque esa es la que sustenta, todo. Ojo, nosotros podemos acelerar partículas y de hecho lo hacemos. O sea, se aceleran partículas experimentalmente y también con fines de radioterapia, por ejemplo, aceleramos partículas. ¿Ok? Y le hacemos ganar una gran velocidad. Pero lo que es imposible es acelerarlo tanto que sobrepase la velocidad de la luz. O sea, se ha tratado de hacer eso. ¿Ok? Entonces, por eso que cambió la física totalmente. Muy bien. ¿Qué cosa es la masa? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? No me gustaba la clase. Saludos a su enamorada. No hay problema, que si está cansado, ya sé lo que está hablando, ya me voy. No nos molestamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la masa? Antes que se vaya, señor. ¿Qué es la masa? A ver, ¿quién me responde? Tienen que participar. ¿Es eso que sirve para hacer el panetón? ¿Qué es la masa? Cantidad de materia. ¿Ah? Cantidad de materia. Cantidad de materia, muy interesante. Exactamente. Así comienzan los libros. ¿Ya? O sea, debido a que todavía no han llevado dinámica, entonces como primero llevas cinemática, o sea, estudias el movimiento sin saber qué cosa lo produce, ¿ok? Te definen algunas cosas, como tiempo, como espacio y también como masa. Entonces te dicen que masa es una cantidad de materia. ¿Ok? A ver acá. Mide la inercia. Mide la inercia. Mira, vea que tenemos otra cosa. Muy bien, señor. Me parece muy bien. Qué bien que el señor ha leído. Eso no quiere decir que el señor esté equivocado. ¿Ok? Porque si yo tengo una masa de 1 kilo, ¿ok? Y la divido exactamente por la mitad, la cantidad de materia en ambos va a ser exactamente igual. O sea, ahora va a tener la mitad de la masa, pero si yo le contabilizaría la cantidad de materia, efectivamente no estaría haciendo. ¿Me entiendes? O sea, estaría bien lo que dice. O sea, si la masa es cantidad de materia y yo tengo una cantidad de materia y la divido exactamente en 2, va a quedar la mitad de materia acá y la mitad de materia acá. Eso es cierto. ¿Ok? Pero eso es cierto para ciertos casos, pero desde el punto de vista físico no está definida así la masa. La masa está definida como lo ha mencionado acá. ¿Qué cosa es la masa? Es la medida de la inercia. O sea, es la dificultad que ofrecen los cuerpos en cambiarle su velocidad. Entonces, cambiarle la velocidad a esto que esté estático y darle una cierta es para mí fácil, con un dedito. A veces hago lo mismo con la silla. Ah, no, eso quiere decir que la silla tiene más masa. O sea, si le aplico la misma fuerza, esto lo muevo y esto casi no lo muevo, entonces esto tiene más masa. Mucho cuidado, que masa no es igual a peso. Ese es un gran error. Lo que pasa es que lo que tiene más masa pesa más que lo que tiene menos masa. ¿Okay? Entonces, tú quieres adelgazar, te vas a la luna. Como la luna tiene menos gravedad, la gente pesa menos en la luna, pero su masa es igual. ¿Okay? Entonces, masa y peso son diferentes. Peso es un tipo de fuerza.
¿ok? Pero la masa está definida solamente por la fuerza que se aplica y la velocidad que toma, o sea, su aceleración. La primera ley de Newton. La segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Nosotros podemos aplicar cuando un cuerpo se está moviendo, un cuerpo se puede mover a pesar, o sea, uno dice, algo se mueve porque le ha aplicado una fuerza. Mucho cuidado, cuando no tengo fuerza, como en este caso, la resultante de fuerzas es cero, ¿está bien? Las fuerzas son iguales. ¿Ok? De derecha a izquierda, una misma fuerza, de izquierda a derecha, una misma fuerza, de arriba a abajo, una misma fuerza, pero como está sobre el piso, no está acción-reacción y se elimina. Ahí el total de la fuerza neta, ahí, la resultante, ¿cuánto es? De fuerzas, es cero. Eso quiere decir que no se puede mover ese cuerpo. La resultante es cero, pero ¿se puede mover o no se puede mover? Sí se puede mover. ¿A cómo se debe mover? A una velocidad constante. ¿Okay? Se puede mover a una velocidad constante. ¿Okay? O puede estar sin moverse o puede moverse. Pero no, lo que no va a pasar con ese cuerpo, no se va a acelerar. O sea, no va a cambiar su velocidad por unidad de tiempo. Estamos recordando nomás cositas que ya hemos aprendido en el colegio, ¿no? A ver, fuerza, masa por aceleración. Fuerza, masa por aceleración. Ok, ¿ese cuerpo aceleró o no aceleró? No. Constante. Mira, le apliqué una fuerza. ¿Por qué no aceleró? A ver. ¿Ah? ¿De nuevo? A ver. De nuevo. Eso Ahí está. ¿Aceleró o no aceleró? No. ¿Te aceleró o no? ¿Ustedes qué le parece? Claro, no estoy diciendo que tomen a ver si miran si se movió. Lógicamente es una definición. Pero ¿usted cree que ha acelerado? ¿Se movió? Sí. ¿Pero aceleró? No. No. La fuerza es ¿A cómo se movió? ¿A velocidad? constante. Ok, porque dice, lógico, dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero mucho cuidado con la aplicación de la fuerza. ¿Ahí se aceleró o no aceleró? Sí, ahí sí, porque aquí estuvo la fuerza y después ya no estuvo la fuerza. Ajá, sí. Para que acelere, la fuerza tiene que estar presente, siempre apuntándole a la masa. ¿Ok? Entonces, tú puedes empujar una cosa y irla acelerando porque le estás aplicando una fuerza, pero cuando lo sueltas, se empieza a mover a velocidad constante. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad final. O sea, mientras tú la ibas empujando y acelerando, ¿no es cierto? Tú ibas empujando y acelerando, entonces tú le estabas aumentando su velocidad por unidad de tiempo. O sea, primero estaba a 0, después a 5 por segundo, 10 por segundo, 15 por segundo, y cuando lo soltaste a 20 por segundo. Lo soltaste, dejó de acelerar. Entonces, pero se sigue moviendo por inercia, ¿no es cierto? Pero ¿con qué velocidad? Con la velocidad final, con esa velocidad final. Y eso es fácil porque como tengo aceleración, yo solamente tengo que saber cuánto tiempo aceleró y cuál fue su velocidad inicial y puedo ver su velocidad final. Hay unas formulitas para eso. Entonces son conceptos interesantes. Es igual cuando yo voy a una moneda, tengo una moneda y la tiro, ¿no es cierto? Entonces estará acelerando en la medida que está en mi mano, pero una vez que la suelto ya no, porque no hay ninguna fuerza sobre ese cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué es la masa? Entonces la masa solamente queda definida por una fuerza que le aplica y por una aceleración que gana. O sea, yo quiero saber cuánta masa tiene esta silla, entonces yo le aplico una fuerza conocida y mido la aceleración que gana. Divido la fuerza entre la aceleración y eso será su masa. La masa no tiene que ver nada con la cantidad de energía, de cantidad de materia, pero lógicamente, o sea, es lógico decir, si esto esta es una masa de 1 kilo, si lo divido en 2 masas de medio kilo, sí, la cantidad de materia del medio kilo es igual a la cantidad de materia, pero esa no es la definición. La definición es que la masa de los cuerpos está definida solamente por su dificultad que ofrecen ellos a cambiarle su velocidad, ¿no es cierto? Muy bien.
puedo saber, lógicamente, cuánto es la masa, porque pues, sé cómo le estoy aplicando la fuerza. Y eso es una balanza, la balanza del baño del piso, ¿no? Es decir, tú pones una masa ahí y es atraída por la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que está marcando ahí, en la balanza, es el peso. Pero como tú sabes que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, lo único que hay que hacer es ese peso que está ahí, dividirlo entre 9.8 y eso será tu masa. ¿Ok? Y ahí está bien clara la diferencia entre masa y peso. La masa, cuando tú te vas a la luna, es tu misma masa, pero la aceleración de la gravedad es menor, ¿no es cierto? Pero la aceleración será mayor y por lo tanto ahí tendrás una misma división. La masa va a ser constante, ¿okay? Allá pesas menos, pero tu gravedad es menos. Pero cuando la divides es lo mismo. La masa sigue siendo constante, pero eso también no es exacto, ¿okay? Ahora vamos a ver. Y justamente por eso, bueno, vamos a ver antes de que se me vaya la idea de la masa. Quiero que le quede claro. Otra de las consecuencias de la teoría de la relatividad, y con esto estoy tratando de que saliendo de acá se compre su librito, bajen ahí por internet, que es la teoría de la relatividad. No puede ser que sea tan complicado, tan fuera de nuestro cerebro, ¿no? No puede ser. Creo que podemos, si le ponemos el interés, saber por cultura, porque esa es la física que está dominando actualmente el mundo. Entonces tenemos que conocerla. No exactamente, no desde el punto de vista de la constante de Planck multiplicada por X, no exactamente, pero sí tener una idea clara de lo que es, ¿no? Muy bien, entonces con respecto a la masa, por ejemplo, podemos decir que se hizo el experimento cuando se empezaron a acelerar partículas, ¿ok? Es bien sencillo, no sé si tengo el ejemplo, lo voy a hacer ahorita, miren. Es bien sencillo, le pongo un circuito y pongo un electrón. Un electrón, como tiene una carga positiva, una carga negativa, yo le puedo poner, como vamos a ver más adelante, una diferencia potencial, ¿ok? Entonces le pongo un polo negativo y un polo positivo, digamos. O sea, acá está el electrón y le pongo una carga negativa. Entonces el electrón lo empujo y como hay una carga positiva, se acerca hacia la parte positiva, ¿no es cierto? Cuando se está acercando a la parte positiva, ¿no? Y se siente bien porque le gusta acercarse, que tiene diferente polaridad. ¡Pum! Le cambio la polaridad. O sea, lo vuelvo a este negativo y a este positivo. Entonces él viene, pero ya no se puede frenar porque trae viada, ¿no es cierto? Pero cuando se vuelve negativo lo repele. Entonces más bien lo empuja para el otro lado. Y cuando está llegando acá, como está el positivo acá, se siente feliz. Y luego cuando está llegando, lo cambio negativo acá y positivo allá. Y a medida que voy haciendo eso, le voy ganando velocidad. Es como si tuvieran ustedes carruselas, ustedes están empujando, ¿no es cierto? O alguien que lo columpian, empujándolo constantemente. Entonces, le están cambiando su velocidad, lo están acelerando. Y los científicos hacían eso. Aplicaban una diferencia potencial y empezaron a acelerar las partículas. Pero era interesante. Iban aumentándole, si tú le vas aumentando la fuerza, va aumentando la aceleración. ¿Okay? Pero la masa es constante, entonces tú sabes muy bien, si tú le aplicas tanta fuerza, va a ganar tanta aceleración. Porque tu masa es constante. Entonces, ¿qué dice? Pero ¿qué pasaba? Cuando la partícula se estaba acercando a la velocidad de la luz, que es lo que sucede en los aceleradores, ¿okay? No, o sea, ellos ponían más fuerza, pero la masa ya, la velocidad no aumentaba. Ponle más, entonces ponle más energía. Entonces ponían más fuerza. Ponle más fuerza ahí. Y trataban, y llegaba un momento en que por más fuerza que le ponían, ya no aumentaba la aceleración, no aumentaba la velocidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? O sea, desde el punto de un físico, si un físico dice, oye, mira, a esto, cada vez que aumento la fuerza, ya no acelera, acelera menos. Pero la física me ha dicho que la fuerza es masa por la aceleración. ¿Por qué esto no sigue acelerando? La única explicación es que aumentó la masa. Aumentó la masa. Entonces tú puedes decir, si tenemos el concepto de que la masa
es cantidad de materia, tú estarías aceptando de que apareció materia. O sea, que has creado, eres Dios, has creado algo, ¿no es cierto? Pero en el entendido de que la masa es la medida de la inercia, o sea, la medida de la dificultad en moverlo, este cuerpo ya no fue con su masa, ya no es constante. Cuando los cuerpos se acercan a la velocidad de la luz, su masa crece. Su masa crece, o sea, es más difícil moverlo. Claro. Por lo tanto, su masa, la masa ya no es una constante. La masa depende de la velocidad. Y cuando digamos que yo soy recontrasado y yo quiero que esto vaya a la velocidad de la luz, entonces le meto más energía. Entonces, y quiero hacerlo que pase la velocidad de la luz, o sea, que vaya más rápido que la luz esta cosa. Yo no escatimo esfuerzo, pongo ahí 1.000.000 de soles para que... Entonces, esta masa sigue creciendo. Y cuando tú quieres mantenerle más energía, crece y se hace infinitamente grande, que a pesar de toda la energía que la metes, no va a sobrepasar. ¿Te das cuenta? Y ahí está la ley, porque no hay nada que pueda sobrepasar la velocidad de la luz. Y para eso, la masa crece. ¿Ok? Imagínense ustedes que hayan sacado hoy la masa, ¿no? Ahí están los científicos, hoy la masa. Pero eso es lo que sucede. ¿Ok? Por eso ninguna partícula puede ser acelerada. Hace poco un grupo de italianos sacó que aceleraron por encima de la velocidad de la luz. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces fue toda una fufuya porque ellos lo que querían era que hoy hemos salido algo nuevo, ¿no? Entonces, para que le den más plata en sus investigaciones. Bueno, entonces, esas cosas también se ven en ciencia. Miren, No, muy bien. dijeron que era un cable. Pues. Entonces, a veces explicarse, hay cosas sencillas, hay cosas muy complicadas, por supuesto, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, preguntarme qué fuerzas son las que gobiernan un proyectil, por ejemplo. ¿Has visto? Diagrama de cuerpo libre para el proyectil. Entonces, mira, bien, hay una fuerza, es la que hace, porque se mueva tiene que haber fuerza. Y el peso siempre está presente, porque hay tierra, la tierra siempre está presente, la tierra tiene su fuerza de gravedad, entonces lo tira para abajo. Entonces tiene que haber un vector que gire hacia abajo. Pero lo que lo mueve para que se vaya para allá es una fuerza que está falsa, de toda falsedad hemos aprendido, ¿cierto? Entonces este diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre es cuando ustedes van a ver qué fuerzas están aplicadas a un cuerpo, ustedes ven todos los vectores que aplican ese. Pero fíjense, ya hemos determinado que cuando tú sueltas el proyectil ya no hay fuerza, ¿ok? Pero ¿por qué se sigue moviendo? Por inercia, o sea, la última velocidad con que la soltaste, esa va para allá. Ahora, fíjense que acá tengo un vector que es el peso, y por eso el diagrama de cuerpo libre de un proyectil es ese nada más, es la única fuerza que aparece, es el peso. ¿Ok? Hay un vector ahí, pero es un vector de velocidad. Ahora, ese vector de velocidad cambia constantemente su dirección, por lo tanto es un tipo de aceleración. ¿Ok? Entonces va perdiendo, porque fíjense que esta fuerza es una fuerza, el peso es una fuerza, aplicada a la masa va a generar una aceleración. Y esa aceleración va a ser hacia abajo, constante. En cambio, la otra tiene cambios de dirección, por lo tanto, poco a poco va ganando este sobre el otro y va a caer. Mira, es la única fuerza. Un proyectil solamente la única fuerza aplicada es la fuerza. Una masa sobre un plano inclinado, mire todas las fuerzas que le ponen acá. Pero las únicas fuerzas son estas. La fuerza de rozamiento, sí que es rozamiento en sentido contrario de la proyección del movimiento, ¿no es cierto? Tenemos el peso que siempre está presente y la normal. ¿Qué es la normal? La reacción de la superficie. O sea, el peso tira para abajo el cuerpo, choca contra la superficie y rebota, ¿no es cierto? Para el mismo cuerpo. Así de reacción y son las únicas. Y así podemos analizar, digamos, ahorita hay que revisarlas porque probablemente en las prácticas que vamos a llevar y en el examen verán algunos problemitas asociados a estas cosas, ¿no es cierto? Que para ustedes, por supuesto, es sumamente fácil. Nada de complicación. Muy bien. ¿Quién es este pata? No, el que ha tirado ese no. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Galileo. Ese pata Don Quijote. ¿Cómo hace Don Quijote? Y el otro es Don Quijote y es de Sancho Panza. Galileo Galilei fue que tiró en la torre de Pisa, tiró una piedra grande y una chiquita. ¿Y qué pasó cuando soltó? A un pata que estaba abajo le rompió la cabeza.
O sea, estaba probando, experimentando y decía, oiga, los cuerpos caen con la misma velocidad. Realmente debería ser con la misma aceleración. Yo te podría usar un término de velocidad. Claro, o sea, tienen velocidad cero y al final tienen la misma velocidad final. Pero realmente está acelerando, porque van aumentando su velocidad por un momento. ¿Ok? Entonces, si lo sueltan, pues nadie me creía. Entonces, oye, si yo suelto esta piedra grande y esta piedra chica que llega primero al suelo, intuitivamente dice, la más grande llega primero. ¿Cierto? Pero él demuestra ahí, ha demostrado perfectamente que eso no funciona. Ahora, podemos hacer el experimento acá. Si tenemos una hoja, entonces acá, estas dos cosas pesan diferente. Entonces esta sería la piedra chica que pesa poco o tiene menos masa, y esta sería la piedra grande que tiene más masa, ¿no? Entonces yo hago el experimento, ¿no? Entonces, como me dice Galileo Galilei, las dos tienen que ir al mismo tiempo. Pucha, se está equivocado Galileo Galilei, ¿no es cierto? Porque primero llegó el lapicero que tenía más masa. Lógicamente el experimento está mal hecho, porque en el experimento solamente deberían entrar las fuerzas. Ahí de fuerza se me acabó la... Se va camino por todo, tantos proyectores en mi casa. ¿Qué pasa? A veces un proyector. Mañana necesito un proyector, así chiquitito nomás. Se ilumina como esto, me cuesta $1000. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Ah, ya, hacemos entonces un pequeño break de 2 minutos, porque todo el mundo creo que le agarró el...